Buenas tardes para todos. Desde el Comité de Educación Médica de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Antioquia, les damos la bienvenida a la charla Enfoque Hepatitis, que será dirigida por el doctor Juan Esteban Vélez Hernández. Él es médico y cirujano, egresado de la Universidad de Antioquia y actualmente es residente en medicina interna de la misma. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, como ya me presentaron, soy Juan Esteban y soy residente, pues ya llegando ya a segundo año. Lina pues me pidió el favor de pues hacer como esta charlita para conmemorar el día de hepatitis. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Cualquier cosa o duda o pregunta, estoy pendiente al final de la charla como para contestarla. Espero que la disfruten. Listo. Entonces, como tal, la idea es hacer un enfoque, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre cómo poder, digamos, con un paciente que sospechemos que tiene una hepatitis, cómo llegar a su etiología, ¿cierto? Ya que causas de hepatitis hay muchas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar primero con la definición, el caso clínico, la epidemiología, la clínica, vamos a hablar sobre las pruebas hepáticas, cuál es el algoritmo diagnóstico del mismo y haremos la resolución del caso clínico. Entonces el caso clínico es un paciente de 18 años que es residente en Santuario y en este momento es estudiante está estudiando el bachillerato. Antecedentes no tiene ninguno, los padres son consanguíneos, son primos y niega tóxicos. El motivo de consulta de este paciente es que está muy mal. Tiene 2 días de un cuadro clínico de epistaxis, o sea, sangrado por las mucosas y distensión abdominal. Lo ven pálido y levemente amarillo. Lo traen además porque ha estado un poco también con alteración del estado de la conciencia y cuando usted va a evaluarlo se encuentra que el paciente se encuentra estuporoso, no tiene asterixis, no tiene hepatomegalia, no tiene esplenomegalia, no tiene ascitis y se observa con ictericia en ambas escleras. En el examen físico, los signos vitales se encuentran levemente taquicárdico, levemente taquipneico, afebril y saturando un 90%, digamos que limítrofe. Se solicitan los laboratorios básicos en ese sitio pues, donde se encuentra inicialmente y se encuentra que tiene una hemoglobina de 9, es decir, una anemia con unos volúmenes normales, es decir, normocítica, y la concentración de hemoglobina media se encuentra normal también, es decir, una anemia normocítica, normocrómica y con un índice de producción reticulocitario de 2, es decir, regenerativa, ¿cierto? Eso nos quiere decir que los reticulocitos pues están saliendo sangre periférica. Las pruebas hepáticas se encuentran con un ALT en 518, una AST en 626, una fosfatasa alcalina en 47, es decir, la fosfatasa no está elevada, pero la ALT y la AST están francamente elevadas. La bilirrubina francamente elevada con una bilirrubina total en 32, bilirrubina directa de 9, es decir, tiene una hiperbilirrubinemia indirecta. Recordemos que cuando hablamos de hiperbilirrubinemia directa es cuando es más de 1/3 de la totalidad de bilirrubina y en este caso tenemos que es menos de 1/3, ¿cierto? 9 por 3 es igual a 27. Entonces aquí hablaríamos de una hiperbilirrubinemia indirecta, una albúmina normal y un INR que nos habla de, digamos, esa parte de la coagulación levemente aumentado es decir, más de 1,5, que es lo que nosotros hablaríamos de normalidad, y un TP prolongado, que hace parte, pues, digamos, de esta prueba del INR. Listo. Entonces, con esta abrebocas, vamos a hablar sobre la definición. Describe una amplia variedad de condiciones caracterizadas por un proceso inflamatorio, sea agudo o crónico, sobre el parénquima hepático con la consecuencia de alteración de las pruebas bioquímicas. Usualmente estas están dadas por la elevación de los niveles séricos de las aminotransferadas la AST-ALT y la elevación leve de la fosfatasa alcalina. Vamos a dividir las hepatitis en agudas y crónicas dependiendo del tiempo de evolución, menor de 6 meses como agudas y más de 6 meses como crónicas.
Las causas, como pueden ver, son múltiples, ¿cierto? Tenemos causas infecciosas, causas tóxicas, inflamatorias, metabólicas, relacionadas con el embarazo, isquémicas o vasculares, y otras, digamos, que se salen de estos grupos, ¿cierto? Dentro de las infecciosas tenemos los virus hepatotropos, virus no hepatotropos, piógenas, fúngicas. Dentro de las tóxicas, la más frecuente el alcohol, pero recordar siempre pues las mediadas por los diferentes medicamentos que nosotros llamamos DILI o Drug Induced Liver Injury, y, y dentro de ellas pues la más frecuente siendo el acetaminofén. Dentro de las inflamatorias inmunológicas, siempre tener en cuenta la hepatitis autoinmune, pero tenemos otras que causan más alteraciones colestásicas, tipo colonitis biliar primaria, la colonitis esclerosante primaria. Y dentro de las metabólicas, siempre tener en cuenta el hígado graso no alcohólico, que tiene cierta, digamos, cierta prevalencia familiar, pero obviamente tiene pues digamos, unos factores de riesgo muy importantes, que son principalmente el riesgo cardiovascular. Y dentro de las relacionadas del embarazo, HELP y el HELP y el hígado graso agudo del embarazo, isquémicas y vasculares, tenemos pues múltiples, entre ellos pues asociados a sepsis, ¿cierto? Que sería lo que llaman el hígado de sepsis. Tenemos lo que es causado pues, por un choque cardiogénico, ¿cierto? La que se coagulen pues o se generen trombos en las venas suprahepáticas, que se llamaría el síndrome de Budd-Chiari, y el síndrome de obstrucción sinusoidal, que es principalmente en pacientes que van a tener trasplante de médula ósea. Entonces vamos a seguir este algoritmo para poder intentar llegar a cada uno de estos subtipos de causas, ¿cierto? Entonces, lo primero es que, ¿cómo vamos a sospechar una hepatitis? Entonces hay dos caminos. Siempre vamos a tener un camino de sospecha por signos clínicos, ¿cierto? Que como vamos a ver, es muy inespecífico, y un segundo camino que es por pruebas bioquímicas, y que no, digamos que pueden suceder dos cosas: o que nuestro paciente llegue con pruebas bioquímicas alteradas y que el paciente tenga muy pocos síntomas, o que tengamos una gran cantidad de síntomas que nos hagan sospechar una hepatitis. Posterior a esto, siempre nos vamos a preguntar: ¿es aguda, subaguda o es crónica? Si es aguda, vamos a tener unas causas, y si es crónica, vamos a tener unas causas. Obviamente, esto se puede compartir. Como pueden ver, la causada por medicamentos, generalmente cuando es aguda, es más intrínseco, es decir, que el mismo medicamento como tal, con aumento de las dosis, va a generar la intoxicación y va a generar el daño hepático. Por ejemplo, el clásico ejemplo es el acetaminofén, ¿cierto? O la isoniazida. Tenemos las hepatitis virales, que va desde la A hasta la E, ¿cierto? Cualquiera de ellas puede causar digamos, una manifestación aguda de la hepatitis. Virus no hepatotropos, isquémica, alcohólica, que la alcohólica también se comparte con la crónica, y la misma obstrucción biliar, siendo pues como las causas quirúrgicas y las del embarazo. Y en crónicas, dentro de las hepatitis virales, vamos a tener virus que se van a cronificar, entre ellos hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D asociada a hepatitis B. La alcohólica como tal, como una hepatitis crónica alcohólica, la estetopatía, o más bien la hepatitis no, digamos que con esteatosis no alcohólica, ¿cierto? Que sería el NASH. En DILI es más frecuente que sea idiosincrática, es decir, es una reacción inmunomediada, que es causada por algún fármaco específicamente en esa persona, ¿cierto? No significa que en todo el mundo va a tener esa reacción con falla hepática, pero que en algunos pacientes con ciertas particularidades o ciertos cambios pues, genéticos con el HLA puede generar esos daños. La autoinmune, que la autoinmune también puede ser aguda, digamos que está en todo el espectro, pero es más frecuentemente crónica. Digamos que otras que son muy frecuentes crónicas, la hemocromatosis Wilson, ¿cierto? Siempre tener en cuenta que tanto la autoinmune como Wilson tienen sus presentaciones agudas, y el déficit de alfa-1 antitripsina, pacientes que se acompañan pues con enfisema pulmonar, y las causas infiltrativas, sea sarcoidosis, ¿cierto? O amiloidosis, o cáncer como tal, ¿cierto?
Bueno, en la epidemiología, entonces tenemos que, como tal, si yo encuentro un paciente con una alteración en la bioquímica hepática, ¿qué tan frecuente es? Un tercio de toda la población puede tener alterada la bioquímica hepática. Y si yo repito esas pruebas a un mes, ¿qué porcentaje de esos va a tener normalización de las pruebas? Aproximadamente un 84% van a continuar alterados al mes. Es decir, esto probablemente no vaya a mejorar con el tiempo y si hacemos seguimiento a 2 años, el 75% van a continuar alterados. ¿Cuáles son las diferencias entre países con altos ingresos y bajos ingresos? En países que son de altos ingresos es más frecuente la mejoría hepática causada por medicamentos, ¿cierto? Siendo una de las causas más frecuentes de hepatitis aguda. Y el 50% de esta es causada, digamos que explica la falla hepática aguda como tal, ¿cierto? Y en los países también allí, pues es más frecuente las hepatitis autoinmunes y en las de bajos ingresos es mucho más frecuente las hepatitis virales, ¿cierto? Asociados pues, a todos los factores de riesgo asociados. Ha disminuido un poco asociado pues a la incidencia o aumento de la incidencia de la inmunización de la hepatitis B y la hepatitis A, ¿cierto? ¿Cuál es entonces la epidemiología un poquito también de los virus? Entonces la hepatitis A se habla de 3.4 millones de personas en el 2005 tenían causas sintomáticas, pues fueron sintomáticos en la hepatitis E. Acuérdense que la hepatitis A y la hepatitis E son agudos. Hepatitis E 20.1 millones en el 2005 y las crónicas siendo la cantidad de casos, digamos, en el mundo en el 2016 y 2015, hepatitis B 292 millones de casos, hepatitis C 71 millones de casos, hepatitis D 23 millones de casos y miren la cantidad de muertes de cada uno de estos causas, ¿cierto? Ahora, la distribución, entonces, miramos que la hepatitis B, obviamente, pues pueden ver que Colombia está en verde, pero es probablemente falta de datos, pero como en África y Asia, pues hay una prevalencia importante de la hepatitis B, ¿cierto? Y con respecto a la hepatitis C, ya nosotros, al menos en datos, pues hay un poco más de datos en Colombia. Pueden ver que la prevalencia de viremia es 0.8 a 1.3% y la cantidad de infectados, 2.5 millones de personas aproximadamente. Digamos que en el resto del mundo pueden ver que es más frecuente, principalmente en África, en Asia, Rusia, pues es uno de los países que más afectados, ¿cierto? Y la hepatitis E, aunque allí solo vemos, digamos, pintado principalmente África y Asia, también hay reportes importantes en Centroamérica, ¿cierto? Entonces, pacientes que vengan de, digamos, estas localidades, hay que tener, pues, como prendido el bombillo, ¿cierto? Con respecto a las tóxicas, este es, digamos, un mapa del consumo per cápita de alcohol, pues, litros puros de alcohol. Pueden ver como en Europa y en Rusia, pues hay un gran consumo de alcohol, también en América, pues en Estados Unidos, y obviamente pues nosotros tenemos esos índices pues que vemos que está un poco menos que el resto de países, pero probablemente también es falta de datos. Se habla que el 47% de las muertes por cirrosis son atribuidas por el alcohol. Y con respecto a otras causas, el 25% de las personas tienen un riesgo de presentar un hígado graso no alcohólico. Entonces esta también es una enfermedad altamente prevalente, principalmente en pacientes que tengan riesgo cardiovascular. Digamos, las que son un poco más raras son la hemocromatosis, ¿cierto? Para tener hemocromatosis hay que ser homocigoto, ¿cierto? Y vemos que el porcentaje de personas homocigotas, digamos, depende del tipo de raza pues, que tenga esta persona, ¿cierto? Entonces tenemos que en el homocigotos en caucásicos es aproximadamente el 0.44%, en nativos americanos el 0.11%, en personas pues, de raza negra aproximadamente 0.27 a 0.014%, en las personas que viven en las islas del Pacífico 0.012 y en americanos, pues latinoamericanos, pues sí es mucho menos frecuente, como podemos ver 0.00039%. Y con respecto a los pacientes que tienen Wilson, pues también es una enfermedad muy rara. Se habla de que es 0.5 por 100.000 y 1 en 30.000, dependiendo del lugar. Esta es una enfermedad que es altamente heterogénea, tanto clínica como genéticamente. Genéticamente hay más de 600 mutaciones y puede haber, digamos, heterozigostos compuestos. Es decir, usted tener una mutación
pues en un gen y otra mutación en otro gen que van a generar la enfermedad de Wilson. No necesariamente tienen que ser homocigotos. Y las autoinmunes, tenemos que también es altamente frecuente, se puede dar en cualquier latitud, ¿cierto? Y tenemos que es más frecuente en mujeres, entre 4 a 1, a 10 a 1, y tenemos que la frecuencia es aproximadamente 0.7 a 2 por 100.000 personas. La historia clínica es muy importante siempre que nos aproximemos a un paciente que sospechemos una hepatitis, ¿cierto? Siempre vamos a preguntar los antecedentes personales, ¿cierto? Si el paciente tiene falla cardíaca, diabetes mellitus, obesidad, cuál es su IMC, ¿sí? Para pensar, digamos, en patologías tipo la cetopacitis no alcohólica, ¿cierto? Si la paciente está embarazada o no, si el paciente tiene POC, si es un EPOC en un paciente joven, ¿cierto? Para pensar en alfa-1-antitrypsina, o si tiene causas que nos hagan pensar en que tiene elevación de transaminasas que sean mediadas no por, digamos que no por daño hepático, sino por otras cosas. Por ejemplo, la enfermedad celíaca y las enfermedades tiroideas pueden generar aumentos de la AST y la ALT, que como tal no nos va a hacer, pues no significa que el paciente tenga injuria hepática. Los antecedentes familiares importantes pues en Wilson, ¿cierto? Por ejemplo, o en los pacientes que tienen hemocromatosis y también otras enfermedades específicamente que no son genéticas, pero que tienen pues como aumento pues del riesgo en la parte familiar, ¿sí? Con respecto a medicamentos, siempre preguntar por isoniazida, acetaminofén o otros medicamentos que nos hagan pensar en DILI. Siempre tener en cuenta las sustancias hepatotóxicas, entonces preguntar por el consumo de alcohol, si es un consumo de alcohol de alto riesgo, que en eso nos hablan que sean más de 210 gramos semanales en hombres o más de 140 gramos semanales en mujeres. Podemos ver en la parte superior qué sería, pues, como o más o menos cómo medimos esto. Todo esto son digamos que unidades estándar de alcohol. Una unidad estándar nos habla de aproximadamente 10 a 12 gramos de alcohol, es decir, 33 litros de cerveza, más o menos equivale a 10 a 12 gramos, 27 litros de licor de malta, 15 litros de vino de mesa o 4.5 centímetros de alguna bebida tipo spirit, es decir, por ejemplo, whisky o el aguardiente, ¿cierto? Esos son los spirits. Y factores de riesgo para hepatitis virales, siempre preguntar, digamos, en la parte sexual, ¿cierto? Si son pacientes que tienen gran cantidad de parejas anuales y si no tienen protección durante el acto sexual, si han tenido transfusiones o pues, si tienen transfusiones de manera frecuente, si fueron transfundidos antes del 94, si tuvieron uso de drogas intravenosas o otros medicamentos que pueden causar hepatitis agudas, por ejemplo, la cocaína puede generar una hepatitis hipoxicoisquémica, ¿cierto? Las manifestaciones clínicas generalmente es muy inespecífica, es más frecuente principalmente en hepatitis virales, pero usted también puede poner, por ejemplo, esto en hepatitis autoinmunes u otras, entre ellas mialgias, artralgias, malestar general, hiporexia, dolor en hipocondrio cuando hay suficiente distensión de la cápsula de Gleason, por ejemplo, en hepatitis agudas, virales, y puede haber diatesis hemorrágica y ictericia, que son signos de gravedad, y cuando tengamos esto, vamos a pensar que el paciente puede estar entrando en una falla hepática aguda, digamos en la parte clínica. Y signos de hepatopatía crónica siempre lo vamos a tener muy en cuenta, ya que esto de pronto nos saldría un poco del algoritmo en el que estamos en este momento, que son las hepatitis, y nos haría pensar más en algo crónico, es decir, en lo que llaman una injuria aguda sobre crónica, que digamos que es otro capítulo y que no, como tal, no entraría dentro de este enfoque de hepatitis. Y hay otras cosas que son un poco más específicas, como tal el síndrome nefrótico nefrítico, que lo podemos encontrar en hepatitis virales, ¿cierto? Digamos, esto es más histológico, que es que tenga una enfermedad membranosa o membrana proliferativa o mediada por IgA, o que tengamos una nefritis tubulointersticial en pacientes que tengan daño por medicamentos o incluso lo que llaman el síndrome de Dres, que es cuando tienen, digamos, alteraciones, lo vamos a tener en cuenta cuando tengan alteraciones en piel, hígado y riñones, que nos hablaría pues digamos que una alergia a medicamentos que es grave, ¿cierto? El síndrome de Weil, que se asocia a los pacientes que tienen
una leptospirosis, ¿cierto? Que eso, digamos, es algo, pues una complicación inmunomediada de la leptospirosis, donde hay daño renal asociado a daño hepático. En la parte del sistema nervioso central, pacientes que tengan temblor, parkinsonismo, ataxia, en esos pacientes vamos a pensar en que podríamos tener una enfermedad de Wilson, ¿cierto? Temblor en batiralas, es digamos, de lo que es relativamente específico para la enfermedad de Wilson. Y el Guillain-Barré, otras alteraciones del nervio periférico en pacientes que tengan hepatitis agudas virales. En pacientes con enfermedad de Wilson también pueden tener alteraciones, digamos, del metabolismo fosfocálcico. Por esta razón, pues pueden tener osteodistrofia, que sería parecido a los, digamos que al rickets de los niños, o la pseudogota, que es enfermedad por pirofosfato cálcico con artritis, en pacientes también, principalmente con hemocromatosis. Si tenemos quistes pulmonares o enfisema, pensar en alfa-1 antitripsina, enfermedades autoinmunes asociadas, que tenga el paciente, por ejemplo, una enfermedad celíaca, que tenga una tiroiditis de Hashimoto, u otras, pensar, pues, o por ejemplo, lupus, pensar en la hepatitis autoinmune, y de la anemia, si tenemos una anemia CUMS positivo, es decir, autoinmune, pensar en la hepatitis autoinmune, o si tenemos CUMS negativo, es decir, anemia hemolítica no autoinmune mediada, pensar en Wilson. Wilson genera una anemia hemolítica CUMS negativa. También podemos presentar coagulopatía, que ya nos habla pues principalmente de gravedad. Estas son manifestaciones que podemos encontrar en hepatitis virales, principalmente en hepatitis B. Entonces vemos que podemos tener artritis, qué pena, voy a poner acá el puntero. Podemos tener artritis de pequeñas articulaciones múltiples, ¿cierto? Podemos tener lesiones vasculíticas, podemos tener úlceras, esto es causado por clorurinemia, podemos tener pemfigoide bulloso, o podemos tener líquen plano, que son lesiones poligonales, puriginosas y púrpura, tanto en hepatitis B como en hepatitis C. En hepatitis C frecuente, o más bien asociado a esto, la porfiria cutánea tarda, ¿cierto? Lo mismo que habíamos dicho del líquen plano, la vasculitis leucocitoclástica, las eritemas acrales necrolíticos, y tenemos también ya en los pacientes que tienen hemocromatosis, algo que es frecuente ver en ellos es la enfermedad de pirofosfato cálcico, lo que llaman pseudogota, y no sé, yo sé que es como con un poco de ojos pues digamos con la fe, ¿cierto? Pero acá hay calcificación del cartílago intraarticular, que eso nos hablaría pues de esta enfermedad por pseudogota, en este caso causado por hemocromatosis, ¿cierto? Ahora, con respecto a las pruebas de laboratorio, entonces tenemos enzimas hepáticas, entre ellas la ALT, AST, LDH, y enzimas que, pues digamos que nos hablan de la colestasis, que es la gamma-glutaminosferasa, la fosfatasa alcalina, perdón, y esto nos va a hablar de un patrón o hepatocelular o de colestasis. Y pruebas que nos hablan del metabolismo hepático, bilirrubina total y directa, y las asociadas a la función sintética como tal, que son la albúmina y el tiempo de protrombina. Entonces vamos a empezar hablando sobre las aminotransferasas. Tenemos la aspartato y la alanina transferasa. Entonces lo que van a hacer es que van a transferir aminoácidos hacia el ácido oxalocético o pirúvico, y estas se van a encontrar en diferentes partes del hepatocito. Entonces, como podemos ver, se pueden encontrar la ALT principalmente en el citoplasma, y la AST se va a encontrar principalmente en la mitocondria. Lo otro es que la ALT es más específica del hepatocito, y en cambio la AST se encuentra en múltiples tejidos del cuerpo. Se encuentra tanto en músculo estriado, en el corazón, o sea, músculo cardíaco, y en el músculo liso. Y también las concentraciones de estas enzimas van a variar dependiendo de dónde se encuentren, ¿cierto? Entonces, en zona 1, 2, 3 digamos, canalicular, vemos que la ALT se encuentra más cercano a digamos, a la tríada portal, a la vena porta, al ducto biliar y a la arteria hepática. En cambio, la AST se va a encontrar distribuida en todos estos hepatocitos. ¿Esto para qué nos va a servir, cierto? Entonces, por ejemplo, en pacientes que tengan obstrucción biliar, pues es más frecuente que tengamos elevada la ALT, ¿cierto? Y en pacientes que tengan hipoxia isquémica, inicialmente va a haber mayor concentración de la AST. Ahora, con respecto a cuáles son los niveles normales, entonces tenemos que los niveles normales
en hombres es entre 33 a 29 para la ALT y en mujeres entre 19 a 25 para la ALT. Y esto porque es importante tener esos niveles normales, porque es que se ha mostrado que aumenta tanto en la ALT como en la ST, aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas y aumenta el riesgo de mortalidad por causas relacionadas con el hígado, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, la ALT más de 18 aumenta el riesgo, bueno, un ratio, pues sea ALT o LST, en este caso ST más de 18, una ALT entre 30 a 39, la primera, aumenta 3 veces el riesgo de cualquier causa de mortalidad, o la ALT aumenta el RR es decir, aumenta el riesgo, pues, de la mortalidad causada por causas hepáticas, ¿cierto? Las fosfatas alcalinas entonces lo que va a hacer es que genera hidrólisis de esteres de fosfato orgánico, se encuentra principalmente en la membrana canalicular del hepatocito, pero se puede encontrar en otros lugares, ¿cierto? Entonces tenemos variantes de la fosfatasa alcalina, tanto en los osteoblastos, en el intestino delgado, túbulos renales, placenta y en las células del sistema inmune. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo diablos vamos a saber de dónde viene esta fosfatasa alcalina? Entonces hay dos maneras. Una manera que es la más compleja y que en pocos hospitales se hace, y es identificar qué subtipos, es un subtipo de fosfatasa alcalina específicamente del hígado o si es de otro lado, o tenemos que deberíamos hacer, digamos, dos pruebas al mismo tiempo. La prueba de la fosfatasa alcalina junto con la gamma-glutaminas-transferasa o la sincronucleotidiltransferasa. Cuando tenemos elevadas dos, ¿cierto? Es decir, fosfatasa alcalina más gamma-glutamil o fosfatasa alcalina más la sincronucleotidil, vamos a hablar de que esto es muy específico digamos, de estas células canaliculares y vamos a pensar que probablemente sea por una causa colestásica, ¿cierto? O que hay cierto grado de colestasis. La bilirrubina, pues en este caso pues, no estamos hablando de ictericia, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que la bilirrubina viene, pues, viene de la hemoglobina extraída hacia el hepatocito a través de la albúmina, allí es capturada y se hace un proceso de conjugación y finalmente liberada en el intestino, se transforma en bilirrutina y allí, perdón, y finalmente pues, se recircula cierta cantidad va a volver al hígado y cierta cantidad va a llegar al riñón, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que debemos siempre tener en cuenta si el paciente tiene una ictericia que es conjugada o no conjugada, recordemos este número de un tercio, ¿cierto? Aproximadamente el 30%. Si es más del 30% de la bilirrubina conjugada, digamos, del total, vamos a hablar que es por la bilirrubina conjugada, y si es, digamos que si es por debajo del 30%, vamos a decir que es bilirrubina no conjugada. ¿Y esto por qué? Porque es importante. Porque si es no conjugada, pues vamos a pensar en causas más, por ejemplo, hemólisis, ¿cierto? Hay ciertos trastornos, por ejemplo, la enfermedad de Gilbert, que puede generar aumento de la bilirrubina no conjugada, pero cuando tenemos aumentos de la conjugada, vamos a pensar, por ejemplo, que hay daño en el hepatocito. Entonces, esto es un marcador de gravedad. Los test de función sintética, entonces tenemos la albúmina y el INR-IPT. Entonces, cuando tengamos alteración en la albúmina, es decir, que tengamos albúminas bajas, vamos a pensar que esta función sintética está alterada. Recordemos que la vida media de la albúmina es aproximadamente 21 días y por esta razón, pues vamos a tener en cuenta que si tenemos la albúmina alterada, hablamos de algo que es más crónico, incluso pues pensaríamos en que probablemente este paciente tenga una enfermedad hepática crónica, es decir, pues no vemos más una cirrosis que una enfermedad aguda, ¿cierto? Y con respecto al PTINR, aunque también se puede ver alterado en la cirrosis, en estos casos, en hepatitis nos va a hablar de gravedad. Entonces, como les había dicho, vamos a dividirlo en hepatocelular o colestásico, ¿cierto? Entonces, hepatocelular tenemos un aumento significativo de las aminotransferasas sobre la fosfatasa alcalina y en el colestásico vamos a tener un aumento de la fosfatasa alcalina sobre las aminotransferasas. Bueno, entonces de aquí en adelante vamos a hablar también de los métodos de patrón de daño. Entonces tenemos varios métodos que vamos a utilizar para saber como qué tipo de daño tenemos y qué magnitud de daño. Entonces tenemos el factor R, tenemos el índice AST sobre ALT y la magnitud de elevación de las aminotransferasas. Entonces el factor R, eso se habla digamos, de esta prueba desde el 90, ¿sí? Principalmente se ha utilizado para el DILI, pues es decir, para las asociadas a medicamentos, pero digamos que se ha extrapolado a utilizarla para otras cosas, ¿cierto? Para ver si es más hepatocelular o si es más colestásico.
Esto nunca ha sido validado, pero digamos que es utilizado de manera amplia en la práctica clínica. Y tenemos ¿cómo se hace? Entonces utilizamos el ALT del paciente sobre el límite superior normal de nuestro laboratorio sobre el límite superior normal, perdón, sobre la fosfato alcalina, sobre el límite superior normal para la fosfato alcalina. Y esto nos va a dar, si es mayor de 5, hablamos de que es hepatocelular, si es menor de 2, colestásico, o si es mixto, entre 2 a 5. La AST sobre la ALT, entonces van a haber pocas enfermedades que van a tener un ratio de AST-ALT por encima de 1 o incluso por encima de 2. Entonces, por ejemplo, la hepatitis alcohólica generalmente tiene un ratio AST-ALT por encima de 1 y en algunos pacientes por encima de 2. Otra cosa es que hay que tener muy en cuenta si estos pacientes tienen cirrosis asociada, ya que si este paciente tiene cirrosis asociada, puede tener elevación de la AST sobre la ALT y esto no significar que nos hable sobre una causa específica. Y lo otro es que la enfermedad de Wilson pueden también tener AST sobre la ALT. La AST sobre la ALT por debajo de 1 va a ser en la gran mayoría de las otras enfermedades, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta siempre elevaciones de AST sobre ALT mayor a 1 puede causarse por otras enfermedades que no son hepáticas, entre ellos la enfermedad muscular, ¿cierto? Que tengamos una miopatía, que tengamos alteraciones más digamos, del sistema endocrino, sea tiroiditis, ¿cierto? Sea una enfermedad tiroidea, sea una enfermedad por déficit de cortisol tipo la enfermedad de Addison, ¿cierto? La anorexia nervosa, el infarto agudo de miocardio, la falla cardíaca, también hay, digamos, una AST macro que también puede generar ese ratio AST sobre ALT mayor a 1 y miren que como tal no son causas hepáticas. Y lo tercero es la magnitud. Entonces, las guías americanas nos recomiendan dividir en una magnitud, digamos, borderline, que sería menor a 2 del límite superior normal, leve entre 2 a 5, moderada entre 5 a 15, grave mayor a 15 veces del límite superior normal y masiva, que es cuando tenemos valores mayores de 10.000. Entonces, digamos que es más frecuente cuando es borderline, es decir, por debajo de 2, en las enfermedades que no son del hígado, ¿cierto? Entonces, todas las que ya hablamos ahorita, que pueden generar aumento de las aminotransferasas, pero que no son hepáticas, pueden encontrarse en este nivel de borderline, ¿cierto? Que es menor a 2, y todas estas que tenemos acá, entre borderline leve y moderada, la podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, entre ellos tenemos las causadas por medicamentos, hepatitis virales crónicas, la causada por alcohol o NASH, que generalmente estas tienen valores por debajo de 400. Recordemos, muy importante, alcohol, recuerden lo de la AST sobre ALT mayor a 1, y el NASH generalmente tiene una AST sobre ALT menor a 1. Listo, entonces también nos ayuda mucho a diferenciar estas dos. Las hepatitis autoinmunes, las enfermedades, tanto Wilson, hemocromatosis, alfa-1 antitrypsina, las congestivas por enfermedad cardíaca, las infiltrativas y las no hepáticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías en estos pacientes que tenemos? Digamos que estos niveles entre borderline leve y moderado. Entonces, las guías británicas en realidad no hacen distinción entre los niveles para solicitar las pruebas y ellos nos hablan sobre unas pruebas estándar y unas pruebas extendidas. Entonces las pruebas estándar son principalmente para hepatitis B, ¿cierto? Hepatitis C, la ferritina y la transferrina y las autoinmunes, entre ellas los anticuerpos antimitocondriales o AMAs, los anticuerpos antimúsculo liso, asma, los ANAS, las inmunoglobulinas séricas, se necesita generalmente IgG sérica, y ya las extendidas nos hablan de, como tal, todos los hepatitis B, hepatitis C, incluyendo el DNA, ¿cierto? El hepatitis delta, ¿cierto? Pero todo eso, las extendidas, son más, digamos, si ya sospechamos o ya tenemos una etiología en nuestras manos, ¿cierto? Sin contar ahí, digamos que, por ejemplo, la hemocromatosis, por ejemplo, y tenemos una ferritina mayor a 300 y una
saturación de transferrina mayor a 45, en este caso pues pediríamos las pruebas para hemocromatosis, que es el gen HFE, ¿cierto? Por ejemplo, en autoinmunes, si esto es negativo y sospechamos autoinmune, solicitar los anticuerpos anti-LKM1, de anticuerpos contra la enfermedad celíaca, que serían pues, causas no hepáticas, ¿cierto? U otros, ¿cierto? Por ejemplo, ANCAS. Y ya también pedir pues, alfa-1-antitrypsina, pruebas tiroideas, ceruloplasminas si sospechamos Wilson, ¿cierto? Todo esto ya sería, digamos, como un panel extendido. Y las guías americanas, como si no lo dividen por estos niveles, entonces ellos nos dicen que pidamos pruebas básicas, leucograma, STLT, fosfatidilcalina, las bilirrubinas, albúmina, INR, PT, siempre hepatitis virales, ¿cierto? Hepatitis A, ¿cierto? Miren que es IgM, IgG. Para hepatitis B generalmente se solicita antígeno de superficie de hepatitis B, se solicita el anticuerpo total y se solicita el anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B. Digamos que con esos tres nos podemos bandear. Los anticuerpos contra hepatitis C y el panel de hierro, la ferritina y la saturación de transferrina, la ceruloplasmina, ANA, asma, el nivel de gamma globulina, y siempre solicitar una prueba imagenológica, ¿cierto? En este caso, pues sería un ultrasonido hepático, ¿cierto? Y de vías biliares. Si es grave, más de 15, vamos a pensar principalmente, pues digamos que las causas que tenemos que tener en la cabeza cuando es más de 15 veces son las medidas por medicamentos, dentro de ellas siendo la más importante la acetaminofén, las hipóxico-isquémicas, que la hipóxico-isquémica no solo significa, digamos, sepsis o shock cardiogénico o un paciente que haya salido de shock, sino también pacientes que hayan salido de cirugías hepáticas o cirugías abdominales y que hayan generado daño en alguna digamos, de la parte vascular del hígado, en pacientes que tengan síndrome de Budd-Chiari, es decir, la trombosis de las venas suprahepáticas, ¿cierto? En pacientes que tengan enfermedades autoinmunes también pueden, o sea, la hepatitis autoinmune puede generar más de 15 veces. La enfermedad venoclusiva en pacientes que estén siendo sometidos a trasplantes de médula ósea y cáncer, y los pacientes que tengan el embarazo HELP y las y el hígado graso del embarazo. Y las hepatitis virales también pueden generarlo. Y masiva, las dos más importantes va a ser shock o hipóxico-isquémica y diliotóxica, principalmente la acetaminofén. Y entonces acá vemos que también aquí, pues en las guías, tanto para severas como masivas, ellos nos solicitan que pidamos estas otras pruebas, ¿cierto? Entonces, una PCR para herpes virus, para Epstein-Barr, para citomegalovirus, el anticuerpo anti-LKM1, ¿cierto? Miren que anteriormente en la que era leve a moderada no se solicita el LKM, y también como es asociado pues a la parte tóxica, entonces el pedir pruebas para tóxicos en orina y pruebas para medicamentos en suelo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso sería el acetaminofén, ¿cierto? Que uno lo puede solicitar principalmente en pacientes que tengan consumos agudos menores de 24 horas. En general, estas son las dos mismas pruebas, ¿cierto? Miren que aquí algo que se agrega al algoritmo, y es siempre solicitar o pensar si el paciente se encuentra en una falla hepática aguda, que ya se lo vamos a mirar cómo lo vamos a sospechar. Ahora, colestasis, entonces, ¿cuándo lo vamos a pensar? Cuando tengamos sulfatasa alcalina asociada a elevación de la gamma-glutamiltransferasa o 5-nucleotidirtransferasa. Y allí vamos a pensar, bueno, entonces, la causa es extra o intrahepática. Eso, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Lo vamos a diferenciar principalmente con una ecografía, ¿cierto? O con una imagen hepática. Esto lo que nos va a decir es si hay una masa o si hay algo que está obstruyendo la vía canalicular, ¿sí? Grande, ¿sí? Que eso sería las extrahepáticas, ¿cierto? Que entre ellas tenemos por ejemplo, la coledocolitiasis, o también podemos tener la esclerosis, eh, la esclerosis primaria, ¿cierto? Que puede afectar las vías biliares externas, o pues que sería la extrahepática, o por ejemplo metástasis hepáticas que generan obstrucción, o alguna metástasis, por ejemplo, en periampular.
Y las intrahepáticas tenemos la colangitis biliar primaria, la esclerosante primaria, infecciosas, medicamentos, virales, pacientes que tengan la nutrición parenteral total o posoperatorios que pueden generar esclerosantes secundarias. Entonces, este es más o menos el algoritmo de pacientes que tienen colestasis. Siempre vamos a preguntarnos si tiene gamma-glutamil asociado a fosfatidilcarina elevada. Si está aumentado, lo entramos dentro del algoritmo. Solicitamos una ecografía para ver si es extrahepática o intrahepática. Si es extrahepática, miramos si requerimos solicitar otra prueba como una corangioresonancia o una CEPRE, ¿cierto? Y si no es... digamos que si identificamos que no hay una causa extrahepática, vamos a solicitar unos anticuerpos que nos hablan de la colonitis biliar primaria, que son los AMA. A estos AMA siempre hay que agregarle asma, ANA, IgG, ¿cierto? Ya que estas enfermedades autoinmunes, digamos, se comparten. Y dependiendo de eso, ya vamos a ver si encontramos una causa o no, ¿cierto? Si no la encontramos, pues miramos si el paciente requiere biopsia para identificar cuál es la causa o si te podemos hacer seguimiento. Entonces, si el paciente, digamos, tiene menos de 2 veces elevado la fosfatasa alcalina, podríamos hacer seguimiento y continuar el seguimiento por 6 meses. Si en 6 meses continúa elevado, pero sigue por debajo de 2 del límite superior normal y ya hemos descartado todo esto, podríamos continuar en seguimiento, o si es más de 2 veces por el límite superior normal, deberíamos realizar una biopsia hepática, ya que podría ser o una sarcoidosis o una dictopenia del adulto. Listo, entonces esto es lo que llevamos, ¿cierto? Solicitamos, miramos la magnitud de la AST-ALT, miramos el AST sobre ALT, el factor R, si hay colestasis o no, solicitamos las pruebas etiológicas según las guías americanas y europeas y definimos si es aguda o crónica, ¿cierto? Ahora, en las agudas siempre nos vamos a preguntar si el paciente tiene falla hepática aguda o no. Que ya vamos para allá. Entonces aquí tenemos un recorder de todas las causas de hepatitis agudas, ¿cierto? De cuáles son sus pruebas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las hepatitis virales, aquí tenemos las isquémicas, ¿cierto? Que es más que todo algo clínico, ¿cierto? Las alcohólicas, ¿sí? Que sería pues también algo clínico, y la obstrucción biliar, que sería por ejemplo con una imagen, ¿sí? Algo que también tenemos que tener en cuenta es la intoxicación por esta hongo, que es un hongo pues, comestible, pues, que se pueden comer la gente, pero que no es comestible, y que genera una falla hepática aguda, la acetaminofén, ¿cierto? Recuerden que generalmente el acetaminofén primero se eleva el AST, y siempre en las agudas vamos a pensar en estas tres, ¿listo? Que hacen parte, aunque no están acá, hacen parte de las causas agudas y que a nosotros nos olvida, y es las hepatitis autoinmunes, la enfermedad de Wilson y el síndrome de Weil en pacientes con leptospirosis. Y las crónicas, ya los virus hepatotropos que ya hablábamos, y digamos que miren que se comparte mucho, tener en cuenta estas, la hemocromatosis, Wilson y alfa-1-antitripsina. Podemos pedir en esos pacientes que sospechemos de alfa-1-antitripsina niveles séricos de alfa-1-antitripsina. En Wilson, en enfermedad de Wilson, si lo sospechamos, o más bien, miren que hay, digamos que unas pruebas que siempre debemos de solicitar, pues debería solicitar ceruloplasmina, ¿cierto? Si lo sospechamos va a hacerlo a ver por el oftalmólogo para que le hagan una lámpara de hendidura a ver si tiene el anillo de Kaiser-Fleischer o el coronario sérico. Listo. Y en la hemocromatosis vamos a tener los números siempre presentes: ferritina mayor de 300 o una saturación de transferrina por encima de 45. Recuerden que esos niveles pueden variar dependiendo de otras cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros en un paciente que tenga una cirrosis podemos tener hasta ferritinas incluso por encima de 1000, o más bien hasta 1000, y ser causado por, digamos, toda la parte inflamatoria mediada por la cirrosis o por otras enfermedades inflamatorias. Entonces, siempre tener el contexto clínico. Bueno, entonces nuestro paciente, volvemos al paciente, ¿sí? Recuerden, un paciente de 8 años, que era de un pueblo pues, de Antioquia, padres consanguíneos, llegó muy maluco, ictérico, ¿cierto? Y dentro de los laboratorios, como ya tenemos esta información, le hacemos un factor R, el factor R nos da 33, es decir, es francamente hepatocelular, ¿cierto? Más de 5, recuerden, tiene una magnitud que es más de 10 veces, es decir, que es digamos que es de las que, digamos que lo metemos dentro de ese algoritmo de las guías americanas, donde vamos a solicitar casi que todo. Tenemos una AST sobre ALT 1.2 llamativo, miren que es más de 1,
Entonces vayan pensando en las causas. Se solicitaron hepatotropos que fueron negativos, todo el perfil inmunológico negativo, tóxicos en negativos, la ferritina en 70, la transferina en 20, es decir, no parece una hemocromatosis, una ceruloplasmina que estaba normal, un ataque de abdomen sin signos, con algunos signos de esteatosis, y recuerden que era en este caso pues, que era una mujer, le solicitamos una PIE que era negativa, una prueba de embarazo, ¿cierto? Entonces, este paciente se encuentra en una falla hepática aguda. Recuerden cómo estaba el paciente, recuerden que tenía alteración del INR, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de falla hepática aguda? En pacientes que tenían alteración de la conciencia. Entonces, vamos a hablar de falla hepática aguda en pacientes que tengan encefalopatía, en pacientes que tengan el EPT prolongado o que estén pues que tengan el EPT prolongado y que tengan ictericia y que tengan aminotransferasas 2 a 3 veces por encima del límite superior normal. Cuando tenemos dos de estos, pues vamos a pensar en que el paciente se encuentra en una falla hepática aguda y miren todas las causas entre ellas de falla hepática aguda. Miren que lo más frecuente, principalmente en países digamos, que son países con alta capacidad económica, ¿cierto? Vemos que la intoxicación por acetaminofén y por otros medicamentos es lo más importante, pero también ahí tenemos hepatitis B, hepatitis A, autoinmunes, isquémicas, enfermedad de Wilson, Budd-Chiari, etc. Y recordemos que las excepciones, siempre hay que descartar enfermedad hepática crónica, porque recuerden que la enfermedad hepática crónica, cuando tenemos, digamos, una falla hepática, pues como algo muy parecido a esto, vamos a pensar en una falla hepática aguda sobre crónica, que, como les digo, nos saca de nuestro algoritmo, es una cosa completamente diferente de lo que nos vamos a hablar en esta charla, pero que hay unas excepciones, y las excepciones son la enfermedad de Wilson, los flares de hepatitis B y las autoinmunes. ¿Listo? Miren la distribución de la falla hepática aguda, miren que varía dependiendo de los países, siendo frecuentes la acetaminofén y otros medicamentos en Estados Unidos casi el 50%, y por ejemplo en África siendo más frecuente los virus, ¿cierto? ¿Cómo las clasificamos? En hiperagudas, ¿cierto? Por ejemplo, paracetamol e isquemia, ¿sí? Hiperagudas a agudas, que es una semana y hasta 4 semanas, ¿sí? Que esto sería por la clasificación diurética, que es el que más se utiliza. Y las agudas a subagudas, que serían hiperagudas por debajo de una semana y agudas a subagudas desde una semana hasta 12 semanas, ¿cierto? Y miren que aquí en las subagudas puede ser hepatitis B, autoinmunes o DIL. Y tener en cuenta que hay una forma de identificar si es subaguda, aguda o hiperaguda, también nos ayuda mucho las transaminadas de las bilirrubinas, siendo más frecuente que las transaminadas estén más elevadas que las bilirrubinas en las hiperagudas, y en las agudas a subagudas generalmente tiene más elevación de las bilirrubinas que, pues digamos que a comparación de las hiperagudas. Y tenemos unas tablitas, tenemos el paracetamol, ¿cierto? Entonces, hay una elevación de transaminasas aproximadamente a 24 a 32 horas de su consumo. El AST es más sensible que la ALT. Se habla que hay una fase precrítica que es de las 72 a 96 horas, que la medición de niveles de acetaminofén es útil en las primeras 24 horas para agregar al nomograma de Matthews, que es el que nos ayudaría a identificar cuánto de cisteína o cómo deberíamos darle la cisteína. Y si fue un consumo de más de 24 horas, simplemente si el paciente tiene AST elevada o alcalina elevada, alguna de las dos y tiene pues esa historia, vamos a iniciar cisteína. Si es una enfermedad isquémica hepática, vamos a tener en cuenta los pacientes, pues, la historia clínica del paciente, ¿cierto? Uso de cocaína, hipoxia, sepsis, shock cardiogénico, alguna cosa que no haga pensar en Budd-Chiari, postquirúrgicos, y nos van a servir estos índices, que es el índice ALT sobre LDH o AST sobre LDH. Si está por debajo de 1,5 en ambas, tiene una alta sensibilidad de especificidad. Con respecto al DILI, tenemos DILIs idiosincráticos, es decir, el mismo medicamento es el que lo causa, clásico, acetaminofén o isoniazida, y tenemos el DILI intrínseco, que es inmunomediado, ¿cierto? O el indirecto, este principalmente es causado, digamos que por algunos medicamentos nuevos para el cáncer, ejemplo, los anti-PD1, ¿cierto? Que sería, por ejemplo,
de eso no te olvido el nombre, pero pues son medicamentos que por aumentar el sistema inmune van a generar el daño hepatocelular, ¿cierto? Tenemos diferentes fenotipos, entonces hay que tener en cuenta el fenotipo de la droga, ¿cierto? Si es más frecuente en hombres, en mujeres el daño, si el tipo de perfil, que eso lo hacemos a través del factor R, y el tiempo desde el inicio del medicamento hasta el que presenta el DILI, que eso también nos habla del subtipo de droga. Digamos que el diagnóstico se hace con una ALT más de 5 veces, una fosfatidilcarina más de 2 veces, o una ALT más de 3 asociada a una bilirrubina más de 2. Siempre tener en cuenta los criterios de SIOMS para hacer el diagnóstico y tener en cuenta también que siempre esto va a ser un diagnóstico de descarte. Generalmente el DILI es de mal pronóstico, y vamos a tener en cuenta lo que se llama la ley de High, que es cuando tenemos las transaminadas elevadas asociadas a bilirrubina elevada, que esto nos habla de mal pronóstico, de aproximadamente un 10% de mortalidad. En la hepatitis autoinmune, los criterios que ya habíamos hablado, pues hay unos criterios abreviados que incluyen todas estas pruebas que ya habíamos hablado, y esos criterios abreviados con estas pruebas nos va a hablar pues como del diagnóstico. Si es más de 7, nos hace un diagnóstico de hepatitis autoinmune. En las hepatitis B, tener en cuenta que también pueden haber reactivaciones. 2/3 de las infecciones son nuevas, 1/3 son reactivaciones, y que cuando tenemos, digamos, estas hepatitis agudas, o sea, hepatitis B, deberíamos solicitar el virus delta o el virus de hepatitis D, ya que podemos tener o coinfección, es decir, que tenga una infección tanto de hepatitis B asociado al virus delta al mismo tiempo, o superinfección, es decir, un paciente que tiene hepatitis B crónica y que tiene pues se infecta con el virus delta, y esto va a generar pues puede generar una hepatitis aguda o una falla hepática aguda. Y en falla hepática aguda, generalmente es de los pocos casos en los cuales se trata una hepatitis B, eh, una hepatitis B aguda. Las únicas, digamos, es casi que el único momento en que la voy a tratar con antivirales. Listo. Y con respecto al embarazo, recordemos que tenemos el HELP, que HELP significa de las pruebas hepáticas, y el abrazo del embarazo. Esto es dado por algunas deficiencias de enzimas que tienen las pacientes, se da entre las 30 y 38 semanas del embarazo, es mucho más grave que el HELP. Entonces son pacientes crónicos coagulopáticos, hipoglucémicos, encefalopáticos, tienen ascitis, y vamos a utilizar los criterios de Swansea para hacer el diagnóstico. Otros que pueden causarlo, el síndrome de Weil, principalmente en nuestras latitudes, ¿cierto? Pacientes que vengan de lugares que tengan, digamos, gran cantidad de lluvias, ¿cierto? Y esto recordemos que tiene que ver con aumento de las bilirrubinas más que la AST y la LT, y que tengan asociado injuria renal, que tengan conjuntivitis. Conjuntivitis, digamos que llaman conjuntivitis zika o seca, ¿cierto? O sea, es decir, que no tengan pues como secreción, sino que simplemente como eritematoso. Y la enfermedad de Wilson, vamos a tener en cuenta estos dos ratios, que es la alcaína sobre la bilirrubina total, por debajo de 4. ¿Esto por qué se da? Porque en la enfermedad de Wilson, recordemos que hay una hemólisis que es CUMS negativa. Esto es una hemólisis intravascular mediada por el cobre. O sea, hay un daño hepático que genera destrucción de los hepatocitos. Esta destrucción de los hepatocitos libera cobre. Ese cobre es como, digamos que el eritrocito no tiene, digamos que o es finito, digamos que su capacidad antioxidante, va a generar lisis del eritrocito, y esta lisis del eritrocito no va a ser mediada por autoinmunidad, sino por el mismo cobre, ¿cierto? Como les había comentado, esto aumenta la cantidad de bilirrubina, en este caso sería la bilirrubina indirecta, y por lo tanto la fosfatidilcarina, que es de colestasis, va a estar normal, ¿cierto? O no va a estar, digamos que tan alta como la bilirrubina, y por esa razón el ratio de fosfatidilcarina sobre bilirrubina por debajo de 4 nos va a hablar que es altamente sensible y específico para enfermedad de Wilson. Y recuerden, AST, ALT, generalmente en Wilson es más de 1, pero si tenemos más de 2.2 es sensible y específico en el contexto de una falla hepática aguda. Y bueno, también pueden tener asociado una injuria renal aguda.
siempre en estos pacientes, en pacientes que tengan acetaminofén, pues intoxicación por acetaminofén, vamos a realizar los criterios de King's College que nos van a permitir ver cuál es el riesgo de que requiera este paciente trasplante o los criterios en otros pacientes que no tengan intoxicación por acetaminofén se van a utilizar estos criterios, los criterios de el ALFSG, es un índice de pronóstico que nos va a permitir pues también identificar cuáles pueden ser el mayor riesgo de trasplante hepático. Sigamos con nuestro paciente. Entonces, este paciente se lo realizó el AST, el fosfato de alcalina sobre bilirrubina total, le daba en 1.46, miren que es por debajo de 4. Pero llama la atención, recuerden que tenía una ceruloplasmina negativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan bueno es eso de ese ratio? Entonces, miren por acá el ratio, fosfato de alcalina sobre bilirrubina total, menor a 4. Tenemos una sensibilidad del 94%, especificidad del 96%, y AST sobre ALT asociado a este casi que del 100 y el 100%, ¿cierto? A diferencia de los crónicos, ¿cierto? Que sí se utilizan otras cosas, la ceruloplasmina, el cobre enario, el cobre sérico, que pierden valor en el agudo. Miren que, por ejemplo, la ceruloplasmina tiene una sensibilidad muy baja en el agudo, ¿sí? Entonces estos ratios nos ayudan a hacer el diagnóstico de enfermedad de Wilson agudo. Y vamos a utilizar los criterios de Lepsin, que son todos estos. Entonces miren que no es solo una cosa, sino que no solo la ceruloplasmina, sino que es también el cobre urinario, si tienen anemia Coombs negativa, la parte mutacional, ¿cierto? También por ahí, aunque no lo veo acá, estaría pues lo de la prueba de la prueba de hendidura, la clínica que también nos habla, pues por ejemplo, si tiene enfermedad neurológica, y dependiendo de eso, pues con ese score es que uno hace el diagnóstico, más de 4 el diagnóstico y entre 3 es posible. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer biopsia hepática? Entonces, en hepatitis, principalmente es cuando tengamos, digamos que todas las pruebas nos hayan salido negativos, o cuando sospechamos DILI, porque recuerden que DILI generalmente es un diagnóstico de descarte, o en los pacientes que digamos que tengamos que hacer algún descarte y que tengan múltiples posibles causas, ¿cierto? Entonces que el paciente sea alcohólico, que tenga NASH, que tenga una hepatitis viral, para saber como cuál es la causa de tantas pues, que podría tener, ¿cierto? De estas indicaciones, de cuáles son las indicaciones de esta prueba, entonces son principalmente estas, que él tenga una infección piógena hepática, que tenga una obstrucción biliar importante, que el paciente que no coopere para esto, que tenga un tumor vascular, tipo un hemangioma, que tenga obesidad mórbida, que tenga citis severa, ¿cierto? Pues, principalmente esta que es mediada por, pues, que es la que es ecográfica y que se llega directamente pues con un transductor, ¿cierto? Y digamos que en esos casos, en algunos se podría hacer por, por radiología intervencionista, que es la transyugular, pero bueno. Muy bien, entonces eso ya nos lleva a la última parte pues, del algoritmo, que es la biopsia hepática. Y la resolución del caso clínico es que se realiza una lámpara de hendidura al paciente, se encuentra que tiene un anillo de Kaiser-Fleischer, el cobre urinario es positivo, se termina haciendo un diagnóstico de enfermedad de Wilson como una falla hepática aguda y finalmente el paciente requiere un trasplante hepático. Esta era la charla que tenía preparado, muchachos. Espero que les haya gustado. Dudas, preguntas, estoy pendiente. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Estuvo muy interesante la charla. A nuestros asistentes, muchas gracias por asistir. Espero que hayan aprendido mucho, que la hayan disfrutado. Y si tienen preguntas, las pueden dejar por el chat y en un minuto el doctor las contesta. Yo sé que es un tema complejo, ¿cierto? Pero bueno, es una pequeña aproximación, pues como a todo esto, pues que pues a todas las enfermedades, hepatitis agudas y crónicas, que es básicamente media, Muy interesante. sí, sí, Gracias por dejarnos su material. es con mucho gusto. Esperemos a ver si surge alguna pregunta. Bueno, chicos, muchas gracias.
Listo. por participar. Gracias al doctor por su tiempo. Esperamos tenerlo por acá otras veces. Y ya cualquier cosita pueden escribir por el grupo de WhatsApp. Nos estamos hablando. Hasta luego.